Bienvenidos a este estudio bíblico del libro de Hechos de los Apóstoles, basado en la Biblia Diario Vivir, nueva traducción viviente. Hechos capítulo 6. 7 hombres escogidos para servir. Versículo 1. Al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. Nota, cuando leemos acerca de la iglesia primitiva, los milagros, cómo compartían, su generosidad, la comunión, es posible que nos den ganas de haber sido parte de esa iglesia perfecta. Sin embargo, la realidad es que la iglesia primitiva tenía problemas al igual que las iglesias de hoy. Hasta que Cristo regrese, ninguna iglesia será perfecta. Si los defectos de su iglesia lo irritan, pregúntese, si habría una iglesia perfecta, ¿me aceptarían como miembro? Haga todo lo posible para que su iglesia mejore. Una iglesia no tiene que ser perfecta para ser fiel a Cristo. Versículos del 2 al 3. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron: nosotros, los apóstoles, deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimento. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Nota, los 12 se refiere a los 11 discípulos originales y a Matías, quien reemplazó a Judas Iscariote. Esta responsabilidad administrativa era un asunto serio. Fíjese en los requisitos para los hombres que estarían a cargo: debían ser muy respetados y estar llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Las personas que tienen responsabilidades muy importantes y con mucha interacción personal deberían tener estas cualidades. Debemos buscar personas espiritualmente maduras y sabias para dirigir nuestras iglesias. Versículo 4. Entonces nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. Nota, a medida que los miembros de la iglesia primitiva aumentaban, también crecían sus necesidades. Una de ellas era la distribución eficiente de los alimentos a los pobres. Entonces los apóstoles eligieron a otros para que se encargaran de esa responsabilidad, para que ellos pudieran dedicarse a predicar la palabra. Cada persona tiene un papel importante que desempeñar en la vida de la iglesia, ver 1 Corintios 12. Si usted tiene una posición de liderazgo y se siente abrumado por las responsabilidades, determine sus habilidades personales y las prioridades que Dios le ha dado, y entonces busque a otros para que lo ayuden. Aunque no sea un líder en la iglesia, usted tiene habilidades que puede poner en práctica en algún ministerio de la iglesia. Ponga sus dones al servicio de su Señor. Los apóstoles tenían las prioridades correctas. El ministerio de la palabra nunca debe ser descuidado a causa de asuntos administrativos. Un pastor no debería tratar de hacer todo en la iglesia, y los miembros no deberían esperar que lo haga. Las responsabilidades del ministerio de la iglesia deben ser distribuidas entre todos los miembros. Versículos del 5 al 6. A todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Nota, el liderazgo espiritual es un asunto muy serio que no debe ser tomado a la ligera. En la iglesia primitiva, los hombres elegidos para servir eran comisionados por los apóstoles mediante la oración y la imposición de manos. Esta última era una costumbre judía antigua que indicaba que una persona era apartada para un servicio especial, ver Números 27, 23, Deuteronomio 34, 9. Versículo 7. Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Nota,
Jesús les había dicho a los apóstoles que primero debían ser sus testigos en Jerusalén. En poco tiempo, su mensaje se había esparcido por la ciudad entera e infiltrado todos los niveles sociales. Hasta algunos sacerdotes judíos se convirtieron, lo cual era una clara violación de los deseos del Concilio Supremo y algo que pondría en peligro su posición. La palabra de Dios se propagaba como la ondulación del agua en un estanque después de ser perturbada por la caída de una piedra. Desde el centro, cada onda se expande con mayor amplitud y alcance. En la actualidad, la buena noticia continúa propagándose de la misma manera. Usted no tiene que cambiar el mundo por su propia cuenta, solamente tiene que ser parte de la onda. Usted le habla de Cristo a quienes están a su alrededor, estos hacen lo mismo y así sucesivamente. Jamás piense que lo que usted hace es insignificante o sin importancia. Versículos 8 y 9. Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Cierto día, unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados, así la llamaban, comenzaron a debatir con él. Eran judíos de Cirene, Alejandría, Cilicia y de la provincia de Asia. Nota, estos hombres habían sido esclavos judíos que fueron liberados por Roma y que habían establecido su propia sinagoga en Jerusalén. Versículos del 10 al 15. Ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Entonces persuadieron a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban. Ellos declararon: nosotros lo oímos blasfemar contra Moisés y hasta contra Dios. Esto provocó a la gente, a los ancianos y a los maestros de la ley religiosa. Así que arrestaron a Esteban y lo llevaron ante el Concilio Supremo. Los testigos mentirosos dijeron: este hombre siempre habla contra el Santo Templo y contra la ley de Moisés. Lo hemos oído decir que ese tal Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las costumbres que Moisés nos transmitió. En ese momento, todos los del Concilio Supremo fijaron la mirada en Esteban, porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. Nota, Esteban fue arrestado y llevado ante el Concilio Supremo a causa del testimonio de falsos testigos. Utilizaron la misma acusación que los líderes religiosos habían usado contra Jesús y agregaron falsamente que había blasfemado contra Moisés. Debido a que los saduceos, el partido dominante en el concilio, solamente creían en los escritos de Moisés, Génesis a Deuteronomio, desde su punto de vista, blasfemar en contra de Moisés era un crimen. Sin embargo, cuando leemos el discurso de Esteban, capítulo 7, nos damos cuenta de que esta acusación era falsa. Esteban basó su resumen de la historia de Israel en los escritos de Moisés. Sigamos leyendo y estudiando juntos la palabra de Dios. No olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este mensaje con tus seres queridos. Hasta el próximo episodio.